déjenme contarle que nuestro invitado de hoy es un político independiente, ex republicano, casado, 47 años, aunque el próximo lunes cumple 48, les cuento, les paso el dato, youtuber, miembro del clan de los brillantes hermanos Kaiser, diputado por el distrito 10. Ya saben quién es, por supuesto. Vamos a presentar a don Johannes Kaiser. Buenos días, Johannes. Qué gusto tenerte en este programa. Buenos días, ya de vacaciones, o más o menos, como verán. Y muchísimas gracias por la invitación. Encantado de acompañarlo. Muy feliz de tenerte. Bueno, y partamos de inmediato con lo más reciente, ¿no? El presidente Boric va a convocar al COSEN, al Consejo de Seguridad Nacional. Entiendo que en los últimos 20 años 3 veces solamente se ha convocado. ¿Qué repercusiones ves tú en esta acción? El lunes estaría juntándose entonces este consejo. Ninguna, es solamente mediático esto. A ver, se los voy a explicar. Con las reformas, estamos en el espejo constitucional, así que hablemos de la Constitución. Claro que sí. Con las reformas del 2005, el COSENA perdió sus facultades resolutivas. Es decir, es un consejo, no es nada más. Es una reunión de notables, de aquellos que tienen algún rol dentro de lo que es el aparato de seguridad del Estado, presidido por el presidente de la República. Creo que también va el presidente de la Corte Suprema, están los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas y de orden. Es decir, es un gabinete de seguridad, pongámoslo así. ¿De acuerdo? Pero no tiene facultades resolutivas independientes del presidente. El COSENA era, o el nombre del COSENA, era muy temido por la clase política en su momento, que tenía facultades de autoconvocarse y de tomar resoluciones en el caso de que efectivamente se viese comprometida la seguridad nacional, y eso pasando por sobre el presidente. Eso ya no es el caso. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer el COSENA? ¿O qué es lo que puede hacer el presidente en el COSENA? El presidente puede ir y preguntarle a cada uno de ellos, bueno, ¿qué es lo que necesitan para avanzar con el tema de seguridad? Pero si el presidente tiene que ir a preguntarles, entonces, bueno, yo no sé qué hizo durante los últimos 2 años, porque no es que no haya tenido la posibilidad de conversar con cada uno de ellos durante los últimos 2 años para saber qué es lo que necesitan sus respectivas instituciones. Y lo otro que puede hacer es que, bueno, efectivamente los miembros del COSENA le planteen al gobierno dónde creen ellos que la política de seguridad del Ejecutivo se está cayendo. Eso yo lo veo también bastante improbable. Perfecto. Y lo veo improbable porque no es parte del carácter de nuestro pueblo o de sus autoridades el mostrar las cartas. Es decir, no creo que el ejército, por ejemplo, que el ejército le diga al ejecutivo, pam, pam, vino, necesitamos 10.000 hombres más. Necesitamos aumentar la conscripción. No creo que lo hagan. ¿Ya? Claro. Para cumplir con estos objetivos que son de política interna necesitamos esto. Necesitamos seguridad jurídica. Entonces tendría que decir en la cara al presidente de la Corte Suprema, le tendría que decir, deje de meter presos a uniformados por cumplir con su deber. Exacto. ¿Ya? En su cara, ¿no? Mientras tengan la cuestión de Punta Peuco ahí, no hay ni un uniformado que esté dispuesto a cumplir una orden si al día siguiente un fiscal lo puede meter preso. La RUF, las reglas de uso de la fuerza, hasta el día de hoy están congeladas en el Congreso. Hay 2 proyectos, uno mío y uno del Ejecutivo, que es un chiste. Y no lo digo porque el mío sea mucho mejor. El mío lo hicieron expertos, no lo hice yo. Yeah. Yo me reuní con gente del área, mientras que el del Ejecutivo es un proyecto más bien político. Entonces, no hay reglas de uso de la fuerza, no tenemos personal. Carabineros está en 60% de la dotación que tendría que tener. Tenemos las fronteras abiertas, han dejado entrar cualquier cosa a este país. Y eso es todo responsabilidad del Ejecutivo. Exactamente. Y el Ejecutivo pudo, hace 2 años atrás, sabiendo que la situación venía que aumentaba el desmedro, pudieron hace 2 años atrás haber aumentado la cantidad, el reclutamiento de carabineros en 3, 4, 5 mil. Pudieron haber hecho una campaña de prensa para aumentar el reclutamiento. ¿Ya? Para llamar a la juventud a integrarse en carabineros. Pudieron haber hecho muchas cosas si les hubiese interesado el tema. Ahora les interesa porque les está quemando. Exacto.
Pero uno no puede pasarse 10 o 15 años despreciando a las fuerzas, más, 30 años, desde 1990, haciéndole la guerra a la fuerza pública, ¿no? Despreciando las instituciones, atacándola el 1810, creando con eso un hoyo tremendo también en lo que fueron los reclutamientos, disminuyendo el número de conscriptos, proponiendo el desarme en la práctica de los civiles, pero también de la nación completa, en el sentido de hacerla plurinacional y pluricultural y puras cuestiones súper amorosas. Había ahí alguien que incluso estaba proponiendo eliminar las cárceles. Y después, cuando explota todo, o cuando está explotando, porque todavía no hemos llegado al fondo de esto, o sea, la gente no tiene idea de dónde podemos llegar. ¿Ya? Cuando explota todo esto, o empieza a explotar, entonces aparecer como los niños sorprendidos que necesitan que los papás les digan qué es lo que tienen que hacer. Si no lo sabe el presidente, tendría que renunciar, váyase, haga espacio para alguien que sepa. Y si no lo saben sus ministros, no lo sabe el subsecretario, yo creo que ahí hay un problema de actitud, es un problema. A ver, se lo voy a plantear así. Este gobierno le tiene miedo al agua y tiene que nadar. Exactamente. Ese es el problema que tiene con seguridad. Le tiene miedo al agua, le tiene miedo a hacer lo necesario para recuperar la seguridad, porque entonces, bueno, es que los derechos humanos, que la política de fronteras abiertas, que era parte del corazón de la política de este gobierno, etcétera, todo eso se les va desmoronando en los ataques a carabineros, a las instituciones, a las Fuerzas Armadas. Todo están en permanente contradicción con lo que, o sea, la realidad los obliga a entrar en permanente contradicción con lo que ha sido su discurso político durante los últimos 30 años. Exactamente. No pueden recular, ¿no? Claro. ¿Cómo? No pueden recular, no pueden hacer, digamos que hacer lo que deben hacer, porque ya tienen todo un discurso desplegado, ¿cierto?, con el cual llegaron a la moneda. Bueno, el presidente no tiene mayores problemas con recular, siendo bien honesto. Yo ahora lo estoy haciendo, no mucho tiempo atrás lo vimos cantando los viejos estandartes. Pero el problema yo no sé si es Boric. Yo no sé si Boric gobierna en este país, por lo demás. No creo que tenga las espaldas políticas. Creo que Boric es un tipo muy solo, ¿ya? Que tiene entonces a dos coaliciones donde él no sabe realmente dónde está parado, qué coalición lo respalda cuándo, coaliciones muy egoístas desde el punto de vista político y muy contradictorias también entre ellas. Entonces usted tiene a los socialistas que efectivamente entienden la necesidad de recuperar el control interno, como por ejemplo yo estaba leyendo un artículo de Gabriel Gaspar, el ex subsecretario de Defensa, en la materia, y tiene otros que simplemente no quieren, no les interesa. La implosión de la sociedad permitirá entonces la aparición de la nueva sociedad revolucionaria. ¿Me explico? Sí, es un poco lo que le pasaba a Salvador Allende con su Unidad Popular, ¿no es así? Que finalmente se quedó solo, no le dieron respaldo, no tuvo más que hacer que finalmente seguir adelante nomás y lo manejaba toda esta Unidad Popular. ¿Le parece que es un buen parangón o no? No lo sé, no podría plantearlo así. Allende era un marxista clásico, ¿ya? Allende entendía la dinámica del poder. En el gobierno actual, usted tiene dos formaciones que efectivamente entienden cuál es la dinámica del poder. La dinámica del poder va de la mano del uso de la fuerza, ¿ya? Y puede ser contra los enemigos políticos, puede ser contra los criminales, pero es el poder. El poder es obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Y tiene, por otro lado, tiene también a toda esta juventud media deconstruida, que no entiende el poder, que no le gusta el poder, que es fundamentalmente antiautoritaria. Entonces, ni siquiera los comunistas con los frente amplistas, claro, van en el mismo bote, pero la lógica detrás de los dos es distinta. Claro. No hay una comunidad de comprensión del fenómeno. Entonces es bien complejo. Y los mismos comunistas están tentados en dejar que todo se vaya a freír mono. Ahora, yo creo que es una mala idea. Gente con un poco más de
de calado intelectual, probablemente el propio Lautaro Carmona, Tellier lo entendió hasta cierto punto, saben que en Chile no tienen el poder para desestabilizar, pero no para quedarse con el poder. Es decir, pueden desestabilizar a la República, pero no pueden implantar un nuevo orden. Johannes, hace poquito nos dijiste que todavía no habíamos llegado a donde podemos llegar, al fondo. La situación, ¿cierto?, de narcotráfico, delincuencia, crimen organizado. ¿Tú crees que podríamos llegar a ser como lo que está pasando en Ecuador hoy día? Podemos llegar a ser peor. Yo les voy a explicar una cosa. Chile se está transformando en el resumidero, en el basurero de Latinoamérica. En la medida que los otros países asumen posturas más duras respecto de la criminalidad, las bandas se van desplazando hacia donde encuentran menos resistencia. Y en Chile no encuentran resistencia. Esa es la realidad. Entonces, de Venezuela hemos recibido decenas de miles de criminales. Hay muchos venezolanos muy buenos. Yo no quiero meterlos a todos en el saco. Encuentro que es injusto hacerlo, ¿ya? Pero gracias a nuestro gobierno, no es culpa de los venezolanos, de nuestro gobierno, Piñera, Boric, Bachelet, etcétera, hemos tenido fronteras abiertas, ¿ya? Entonces ha entrado una cantidad de delincuentes no menor, desde Colombia, desde Venezuela, ahora probablemente se vengan del Ecuador, y si Perú aprieta la mano van a venir de Perú también. Nosotros podemos terminar siendo literalmente el campo de batalla de casi todas las mafias de Latinoamérica. Estoy hablando aquí de la gente más violenta del mundo. Estoy diciendo que esta cuestión, nosotros tenemos en este momento 6,7 asesinatos por 100.000 habitantes. Hasta hace 3 o 4 años atrás era la mitad. Pero Venezuela llegó a tener más de 35 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Es decir, esta cuestión se puede, si se produce el worst case escenario, el peor de los escenarios, esta cuestión puede terminar siendo 6, 7 veces más violenta de lo que es ahora. ¿Me explico? Sí, claro. ¿Le estoy describiendo bien el escenario? Sí, sí. ¿Y qué va a hacer frente a esta situación? Tenemos un gobierno, ¿cierto?, como lo habíamos hablado al principio del programa, que no toma las medidas, llama al COSENA como para la foto, ¿no? Solamente para que se vea que está haciendo algo. ¿Qué nos queda? ¿Qué vemos en el futuro? Soso, se llama la respuesta. Sonreír y soportar. Porque, bueno, Chile eligió a este Gil. Me van a disculpar la falta de respeto al señor presidente de la República, pero no creo que tenga la capacidad para ser presidente de la República. Creo que sus equipos son malos equipos. En general no dan el ancho. Y es gente extremadamente... Hay demasiada gente demasiado ideologizada dentro del sistema. Entonces no van a hacer lo necesario tampoco. Por lo demás, esto es todo en el escenario de que efectivamente aquí exista la voluntad de controlar el tema. ¿Y existe? No lo sé. Yo le voy a decir una cosa. Aquí nunca se investigó a fondo la relación que tenía el Partido Comunista con la FARC, que es un grupo narcoterrorista. Sí. Nunca se investigó. Fue la propia Corte Suprema la que paró el juicio contra el Partido Comunista en sus relaciones con la FARC, porque dijo que las pruebas que se habían obtenido del computador de Raúl Reyes en Ecuador, en la frontera con Colombia, que había obtenido la Fiscalía colombiana, no eran admisibles en juicio en Chile. Esa fue la excusa de la Corte Suprema. Entonces usted tiene un partido con nexos, con un grupo narcoterrorista, que por lo demás tiene nexos con el resto del mundo del AMPA también. Tiene un gobierno que tiene nexos, ciertas partes de este gobierno tienen nexos con el gobierno de Venezuela. Y el gobierno de Venezuela es una narcorepública. Diosdado Cabello está siendo buscado por los Estados Unidos. Lo mismo que Maduro y lo mismo que otras figuras importantes de ese gobierno, al cual le van a rendir pleitesía a personeros del gobierno chileno. Entonces usted, ¿a quién le está pidiendo que controle al Tren de Aragua? El Tren de Aragua es
un brazo del gobierno venezolano. Si no nos equivoquemos, aquí hacemos como si las cosas fuesen por casualidad y no lo son. Entonces, ¿cómo se supone que va a funcionar esto? Yo no confío en este gobierno, a menos que se depure de los elementos que son sujetos de sospecha, cuanto menos. Claro. No veo por dónde van a tener interés en liquidar el tema del narcotráfico, que por lo demás también nos explica por qué no tenemos... Esto no es algo de ahora, ¿eh? No es este gobierno. Los gobiernos anteriores también tienen que dar explicaciones. El señor Piñera tiene que dar explicaciones. ¿Por qué nunca se controló? No tenemos escáner de container en los puertos. ¿Cómo pudo ser que bajo el gobierno de Piñera se transformase San Antonio en el mayor puerto de exportación de droga de Latinoamérica? No hay escáner, no hay personal, no hay voluntad de controlar la frontera. No hay. En todos lados no hay. ¿Ustedes me dicen que esto es casualidad? Yo a estas alturas ya no creo. No creo que solamente sea flojera, desidia, estupidez, póngale como quieran. No lo creo. Yo creo que aquí hay personas que no puedo identificar porque no sé quiénes son, que han estado atornillando al revés en materia de seguridad. Sí sé de una persona que tiene una responsabilidad fundamental en todo lo que está sucediendo, y es Michelle Bachelet, que destruyó el sistema de inteligencia chileno. Y las minas antipersonales también, ¿no? Sí, pero no, si en la frontera no había necesariamente minas antipersonales, lo que habían eran minas antivehículos. La gente cree que eran minas antipersonales, pero no lo eran. Eran minas antivehículos que se colocaron en ciertos puntos estratégicos donde tenían que confluir, por ejemplo, fuerzas blindadas de Perú o de Bolivia en el caso de la crisis 74, 78, en ambos casos, ¿no? Pero las minas antipersonales, si no me equivoco, eran para la protección de esas minas contra vehículos. Pero los campos minados son irrelevantes. Si usted, a ver, te lo voy a tratar de explicar de alguna manera que sea más o menos razonable. No importa si usted tiene campos minados, si la gente igual puede pasar directamente por aduana, sin mostrar papeles. Claro, si no hay escáneres, ¿no? ¿No? Entonces, si no hay control, no hay control. La gente dice, bueno, es que cómo no los paran la frontera, porque el Ejecutivo y el Legislativo no les dan la facultad de impedir por la fuerza el ingreso. ¿Por qué tengo que poner yo a la persona que está entrando irregularmente al país? ¿Por qué lo tengo que poner yo en la aduana boliviana, donde no los reciben? ¿Por qué? ¿Por qué no lo devuelvo exactamente por donde entró? Exacto. ¿Y por qué tengo que permitir también que Bolivia nos haga esto de no recibir de nuevo a la gente que pasó por su territorio? Esa también es una buena pregunta. ¿Por qué está Bolivia haciendo lo que hace? Ah, chuta, ¿usted sabía que a Bolivia entran más de 3.000 millones de dólares de contrabando al año que entran por Iquique? ¿No? Ah, no tenía idea. Entonces, mantener abierto el paso de Colchane sin control significa para alguien en Iquique hacer muchas lucas. Claro. Y los bolivianos no nos están recibiendo a la gente que están utilizando el arma de inmigración masiva para presionarnos, para que cerremos esa cuestión. Exactamente. Pero eso no se dice en ninguna parte. Diputado, lo voy a llevar a un escenario ficticio en el que tú eres presidente de la República hoy día. ¿Quién? Tú eres presidente de la República hoy día. Pobre Chile ya. En ese escenario ficticio, cuéntame qué normas instalarías o instaurarías para detener la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado. El problema no son las normas. La gente cree que con leyes se solucionan las cosas, están profundamente equivocados. ¿Pero qué acciones tomarías como presidente? Bueno, vamos por paso. En primer lugar, le cerraría el tránsito a Bolivia por Colchane y por todos los pasos que no estén considerados en el Tratado de 1904, hasta que reciba a la gente de vuelta. Lo primero que tienes que hacer es recuperar el control de frontera. Y me importa un níspero, me importa un cuesco el lloriqueo en La Paz.
O sea, si no están dispuestos a cooperar en el mínimo de no dejar pasar a gente que no debe entrar a Chile, entonces terminamos ahí con nuestra semi-amistad. Primer paso. Segundo paso. Eso sí sería el legislativo, pasar lo antes posible las reglas de uso de la fuerza, para que los uniformados tengan un respaldo legal para utilizar la fuerza contra delincuentes, contra ilegales, contra quien sea necesario. Tercer punto, pucha la cantidad de puntos. Es que, claro, les voy a dar prácticamente un programa de gobierno, entonces. Tercer punto, aumentar de inmediato el número de reclutamiento para el servicio militar obligatorio a 25.000, cuanto menos. Problema del ejército, como lo dijere. ¿Por qué? Porque de esa gente que hacía la conscripción se nutría fundamentalmente carabineros. Esa gente era la que iba después a carabineros. El primer año, el año de conscripción, servía para tener buenos carabineros, que tenían también doctrina militar. ¿Ok? Entonces, aumentar la conscripción, de la mano de eso, aumentar de inmediato también el número de plazas en carabineros para llenarla, no solamente con los conscriptos posteriormente, sino que también abierto al resto de la sociedad. Volver a los al sistema de reclutamiento selectivo, es decir, tú no puedes tener familiares metidos en delitos o algo así si quieres ser miembro carabinero. Eso también tiene un efecto nocivo. Hacer una campaña mediática muy potente en contra del consumo de drogas. La gente tiene que entender que el consumo de drogas está matando gente. El consumidor ocasional de drogas, etcétera, tiene que entender que le está financiando al narco, está financiando a los sicarios, está financiando a los asesinos de niños. No se pueden hacer los lesos moralmente. El consumidor de drogas es un problema. Es un problema social, es un problema no solamente para sí mismo, es un problema para su familia y es un problema para el resto de la sociedad, porque está dando la plata al narco que le permite andar matando gente en las esquinas y que destruye la juventud, esa misma juventud que después le hace el portonazo. Tienen que entender de una vez por todas que las cosas están conectadas. Tienen que hacer una campaña mediática potente con lo que son los daños sociales y personales que sufre una persona, que tienes que reducir el consumo. ¿Ya? Mientras exista mercado, esta cuestión se va a mantener. Ahora no vas a poder eliminarlo completamente, pero... Después hay un par de temas que yo ya introducido, estoy proponiendo ya a nivel legislativo. El artículo es una copia del artículo 41 bis del Código Penal italiano. Todos los líderes de grupos narco o delincuenciales en prisión, ¿cómo se llama esto? En prisión individual, sin conexión hacia afuera, solos. Salen una vez al día por una hora. Wow. Solos, sin ninguna conexión hacia afuera. O sea, efectivamente cortar los lazos con sus organizaciones y dejarlo que se pudra. Ese es otro elemento. Fortalecer la unidad de análisis financiero para identificar el lavado de dinero, identificar a quienes se están enriqueciendo con el lavado de dinero. Recuperar y reconstruir el sistema de inteligencia nacional. Permitirle a las Fuerzas Armadas hacer inteligencia interna dentro de Chile. También. Pues eso está prohibido. Bueno, crear una agencia de inteligencia que efectivamente tenga la posibilidad entonces también de coordinar a todos estos estamentos o de analizar, de recoger la información y entregar análisis relativamente decentes. Empezar a tomar decisiones administrativas. El subsecretario podría perfectamente bien establecer qué personas han sido identificadas como cercanas al Tren de Aragua, a los pulpos, a lo que fuera, y que son extranjeros, y con una resolución administrativa devolverlos a sus países. Por ser un peligro para la seguridad nacional. No tienen que haber cometido delitos, los puedes echar igual. Sí. ¿Ya? O sea, y ahí estoy empezando a rascar solamente la superficie. Necesitamos 3.000 fiscales más. Necesitamos el doble de capacidad carcelaria. Necesitamos cambiar el eje de ¿cómo se llama esto? El eje de persecución criminal.
no perseguir solamente los delitos graves, sino que meter preso, aunque sea por un mínimo del tiempo de condena, a todo aquel que cometa delito, desde el hurto para arriba. Y para eso crear cárceles de mínima seguridad. Introducir el trabajo para los reclusos, para todos los reclusos, que tengan que financiarse su estadía en la cárcel. Vamos, si no... Tiene hartas opciones, ¿cierto?, que nos ha dado en caso de estar en la primera magistratura. Justamente respecto de todo lo que estabas hablando, hay una crisis moral en Chile, además, bueno, de la delincuencia, ¿cierto?, el narcotráfico y todo. ¿Tenemos una crisis moral como país, como sociedad? Sí, evidente. Somos un país que no soporta la verdad. O sea, ya cuando tenemos un problema con la verdad, entonces, bueno, pero no es un problema solamente de la clase política. La cantidad de gente que no dice la verdad. Es muy sencillo. Va donde el mecánico dice, oye, ¿para cuándo me tienes el auto? Ya, el fin de semana. Y no lo tiene el fin de semana, y no lo tiene el fin de semana después, y no lo tiene el después. ¿Por qué no me dice que está sobrevendido? Me hace pagar costos. Ahora, esas son las mentiras blancas, si le quieres decir así. Pero sobre las mentiras blancas vienen las mentiras negras. Exacto. Exactamente. Y eso es un tema que es general. Y en Chile el que denuncia las cosas es muchas veces peor que aquel que ha sido, o es peor tratado que aquel que ha sido denunciado. Tenemos un problema con la justicia. Tenemos un problema con la ley. Es una actitud moral del chileno que cree que el resto tiene que cumplir la ley, pero no uno mismo. Claro. ¿Ya? La ley está para los demás, no para uno. Y no me digan a mí que no es cierto. Súbanse al auto y pasen por la carretera y después avísenme dónde en el reglamento de tránsito dice que está autorizado a adelantar por la derecha. O dónde está autorizado quedarse en la izquierda, en la pista izquierda, a pesar de ir bajo el límite de velocidad. Si tú de todas maneras pero no importa. La basura para afuera, ¿no? Claro. El fueguito ahí donde está prohibido hacer fuego. Y la gente me dirá, bueno, ¿qué tiene esto que ver con el Estado? Bueno, lo que pasa es que esa dinámica de base se va agudizando mientras vas subiendo en la esfera del poder, porque en la medida en que tú vas subiendo en la esfera del poder tienes menos control. Exacto. Pues resulta que, bueno, al diputado, al del otro, entonces lo tratan con un trato diferente, porque muchas veces es mejor entonces no llevarlo ante la ley y tenerlo en el bolsillo, pues, si tengo algo para presionarte. Claro, exactamente. Ese es el Chile del que estamos hablando. Si nosotros hemos cambiado mucho. Hemos cambiado mucho. Sí, como dice ahí un espectador, Patricio Garay, dice, tan penca como el resto del barrio. Justamente quería, respecto de esto mismo, la segunda ayer publicó otro privilegio solo para políticos, negarse a narcotest. Yo no sé si este es un titular o es una denuncia, ¿no? Dice, en el Poder Judicial ni el presidente de la Suprema puede negarse a hacérselo. Tampoco los directivos de la Fiscalía, la UAF y Carabineros, entre otras instituciones. Si el test da positivo, parlamentarios solo arriesgan pasar a comisión de ética. En otras reparticiones es expulsión inmediata. Y en 5 organismos consultados, el test puede tocarle a una misma persona más de una vez al año. Yo trabajé harto tiempo en el área financiera y también me hacían test de droga y nadie se podía negar porque si no te echaban nomás. ¿Qué pasa con esto, diputado? Hay un parlamentarismo de facto. No, si esto no es un tema de parlamentarismo. A ver, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay un tema, ¿cómo se lo explico? El empleador del diputado no es el Estado. Yo no recibo sueldo del Estado, yo recibo una dieta. El diputado no es empleado por el Estado. El diputado, en la práctica, es empleado por la gente que vota por él. ¿Me explico? Sí. Ok. En ese sentido, uno podría establecer una incompatibilidad para ser diputado, pero tendría que hacerlo a nivel constitucional. Una persona que consuma drogas no va a poder seguir ejerciendo como diputado. Y para eso se necesita una reforma constitucional. Y ahora que lo estoy diciendo, la verdad es que no es una mala idea hacer una reforma constitucional en la materia. Y aprovechar en los 4 séptimos. Y aprovechar los 4 séptimos. ¿Por qué?
porque efectiva y evidentemente una persona que está consumiendo droga puede que no esté, no solamente un tema del contacto con el narco, sino que hasta qué punto esa persona está mentalmente suficientemente sana como para legislar. ¿Qué es lo que hace la droga? La droga lo que hace es modificar la percepción de la realidad. ¿Cómo vas a legislar bajo los efectos de la droga? Ahora, bajo los efectos del alcohol es bastante más fácil, porque todo el mundo nota si hay un parlamentario que está ebrio. Claro. Pero no todo el mundo automáticamente nota si hay alguien que está volado o que está bajo los efectos de algún otro medicamento. Ahora, también es cierto que hay parlamentarios que reciben medicamentos por parte de psiquiatras, etcétera, y puede tener un efecto similar. En este caso específico, sí, evidentemente no puedes tener contacto con traficantes de drogas si eres parlamentario. Lógico. Porque, entre otras cosas, te hace extorsionable. Y la gente, Claro. las personas, hay muchas personas que bajo los efectos de las drogas hacen cosas que no harían jamás estando sobrios. Jamás. Entonces tú haces esas cosas, te toman en video o lo que fuera, y eres extorsionable. Te transformaste en un asset, en un órgano de ejecución de las políticas del narco o de quien fuere. Es un problema de seguridad nacional. Si el parlamentario participa en la Comisión de Seguridad, legislación sobre seguridad, pero también, por ejemplo, puede participar en la Comisión de Inteligencia, Claro. de Defensa. ¿Me explico? Entonces, evidentemente que ahí hay una incompatibilidad. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Yo cuando fui candidato desafié a todos los demás candidatos. Yo me hice el test de droga. Pero los dos, no, el de pelo y los dos. Desafío al resto de los candidatos a hacerse lo mismo. Creo que uno o dos lo hicieron también. ¿Por qué? No sé, quizás no lo encontraron relevante, quizás... Pero es un tema. Y no hay que olvidar una cosa también en Chile. Esto tampoco es de ahora. ¿Usted se acuerda de Francisco Javier Cuadra? Sí, claro. A Francisco Javier Cuadra lo metieron preso aplicándole la Ley de Seguridad Interior del Estado porque él dijo que en el Congreso se consumían drogas. ¿No se acuerda? No, de eso no, la verdad que no recuerdo. Él dijo que en el Congreso se consumían drogas. De hecho, se levantó después, se descubrió una banda que había vendido 3 kilos de cocaína en el Congreso. Wow. Lo raro es que no había consumidores. Era el mercado más imperfecto del mundo. Estamos hablando a principios de los 90. ¿Ya? ¿Cómo estamos ahora? Wow. ¿Cómo estamos ahora? Mucho peor. Es una pregunta legítima de hacerse. ¿Cuántos de los diputados, de los senadores estarán en las mismas circunstancias, ¿no? de consumo? Yo no plantearía que es un tema mayoritario, ni mucho menos, ¿no? De ninguna manera. Pero sí tienen que ver, si nosotros... A ver, el Congreso es un espejo bastante fiel de lo que es la sociedad chilena. Claro. ¿Ya? La gente está enojada con el Congreso, pero la gente elige a los parlamentarios que componen el Congreso. Y muchas veces lo eligen de la mano de, bueno, alguien que sea espejo de uno. ¿Me explico? Claro. Ya. En la sociedad en general hay hoy día 20 a 30% de gente que consume. Ya sea de manera regular o de manera esporádica. Tenemos un problema gigantesco. Sí. Entonces, no sé si será 20 o 30% la gente que consume en el Congreso. Yo supongo que es mucho menos. Por razones obvias, porque porque tampoco son estúpidos. Pero tiene que haber un porcentaje. De todas maneras. Sí, claro. Pues este es un problema de salud ya a nivel nacional. Es un problema de orden interno no menor. Y se ha arrastrado esto hace mucho, mucho tiempo. Y digo mucho, mucho tiempo, y yo me acuerdo todavía del señor Vargas Parga, que fue indultado por el señor Frei, por el presidente Frei, que era el traficante más grande de Chile en su momento. Lo habían pillado creo con 5 toneladas de cocaína. Wow. ¿No?
Me acuerdo también del cabro Carrera, creo que se llama. Cabro Carrera, sí, también me suena mucho. Y que tenía entonces sus nexos también hacia el mundo político. Y todo eso nunca se investigó. Nunca. ¿A Elizalde no lo pillaron como con $1 millón de pesos en efectivo en San Ramón? Era muy raro eso. No sé si... el tema de $1 millón de pesos en efectivo yo no lo voy a hacer una cuerda por eso. Porque la verdad es que efectivamente si usted está en campaña y todo el tema muchas veces paga en efectivo. Ah, claro. Por eso no le voy a hacer una cuerda, pero por el alcalde de San Ramón, ese tipo lo pusieron los narcos. Exacto, y lo ponen en definitiva para tener tranquilo que nadie los moleste y poder hacer su trabajo, ¿cierto? En definitiva eso es lo que van haciendo, ocupando los territorios y finalmente los carabineros no entran porque, bueno, es todo un círculo vicioso que los carabineros no entran porque no tienen personal. Pues no tienen personal. Si yo para la granja, yo visité todas las comisarías de mi distrito, todas. ¿Ya? Y probablemente lo haga de nuevo ahora en este año. En la granja, para 90.000 habitantes, tenía una patrulla circulando. No porque no tuvieran auto, porque no tienen carabineros. Claro. Entonces, cuando usted me dice, bueno, es que el presidente va con el COSENA, si el presidente no lo sabe, entonces renuncie. O despida a su ministro del Interior, echa al subsecretario, echa a todo el mundo. Pero no echa a nadie, Johannes. No echa a nadie, porque es un tema de cuoteo. Él no manda. Lo que nosotros tenemos en este momento, y nos salvamos de tenerlo más agudizado más en el futuro, es una partitocracia, donde el presidente en la práctica depende de los partidos. Y en ese sentido sí existe una similitud con lo que pasó con Allende. No es el presidente el que controla a los partidos controlan al presidente. Claro, a eso me refería, porque en definitiva la Unidad Popular tenía que aprobar todo lo que hiciera Allende, ¿cierto? Si no lo aprobaba no lo podía hacer, no pudo hacer un plebiscito, sin ir más lejos. Correcto. Exactamente. Entonces, es un tema bien complejo y también hay un cuento aquí que no es menor. Como los periodos presidenciales son de 4 años, ¿ya? Entonces, bueno, ¿en qué me beneficia a mí hacer una política que le beneficia al próximo gobierno? Claro. Hay un nivel de egoísmo que es realmente espantoso. Tanto es así que, por ejemplo, ahí estaba el presidente Boric inaugurando no sé qué línea de tren, ¿ya? Ni siquiera mencionó que era de Piñera. Esas son las cosas poco cívicas que también se traducen ¿cómo se dice esto? Una falta de voluntad de hacer cosas de mediano y largo plazo. Nos pasa con la escasez hídrica. Nosotros no tenemos falta de agua, nosotros tenemos falta de obras hídricas. Exacto. En definitiva, esta crisis moral, ¿cierto?, de la que hablábamos recién, es desde Capitán Apache, desde el presidente hacia abajo, que no le da... ¿cierto? Incluyendo la Iglesia Católica, pasando por las universidades, es un desastre. Sí. Es un desastre. ¿Y cómo vamos a empezar a recuperar esto? Es un tema que de alguna manera, no lo sé, supongo que a través del ejemplo y a través del aprete. No queda otra. Tienes que apretar el sistema. Tienes que apretar el sistema tiene que apretar a la gente tiene que apretar al sistema. O sea, tiene que ser un sistema de aprete. Exacto. ¿Ya? Para que todos nos vayamos ordenando. Todos. De otra manera no hay salida a esto. Johannes, el otro día escuché en el programa Huérfanos con Libertad, que se lo recomiendo a todo el público, que es un programa que sale en el Ricky Opina, ¿cierto? Y está el chileno anónimo Ricky entrevistándote en ese momento. Sí, sí. Y tú decías que Nacional Libertario tiene un origen bien específico que da directrices claras de lo que sería el Frente Nacional Libertario. Cuéntanos a nosotros ahora, ¿de qué se trata esto del Nacional Libertario? En octubre de 1973, la recién constituida Junta de Gobierno sacó una declaración de principios, una especie de declaración de principios donde estableció que el gobierno iba a ser nacional y libertario. ¿De acuerdo? Esto tiene 2 ejes. Uno, la perspectiva de lo que es la protección de la soberanía nacional. Hay mucha gente que olvida que la soberanía es la facultad de tomar la última decisión en materias de Estado.
En monarquías, el soberano es el rey. En países o naciones como el nuestro, en la república, el soberano es el pueblo. Y se articula a través de elecciones y plebiscitos. Es decir, ser nacional es ser fundamentalmente un demócrata y creer en el derecho a voto de la gente. Y por supuesto también la protección de sus intereses, frontera, crecimiento económico, etc. Claro. Yo no concuerdo con la idea de ciertos nacionalistas que creen entonces que la economía tiene que ser controlada por el Estado y cosas así. Yo no lo veo desde ese punto de vista. O sea, mi aproximación a lo nacional es esa, es una aproximación muy clásica, por lo menos. Y lo de libertario, ¿por qué? Porque efectivamente las sociedades, la gente en las sociedades vive mejor cuando puede perseguir libremente sus proyectos de vida. Cuando es libre económicamente, intelectualmente, cuando es libre de decir lo que piensa, cuando es libre. Las limitaciones tienen que ser solamente las necesarias para que la sociedad pueda funcionar en paz. No más. Si ¿por qué nacional y libertario entonces? Porque combina las dos cosas. Combina tanto el elemento soberanista del ciudadano siendo el que decide el destino político del país, con una doctrina que lo que hace es ponerle límites al poder del Estado, que le pone límites a la intervención del Estado, que garantiza entonces efectivamente los derechos fundamentales, manteniendo también un Estado lo más pequeño posible para cumplir con las funciones que son propias. Perfecto. Entonces, esa es la aproximación. Es digámoslo así, es sin duda, creo que la primera vez desde hace mucho tiempo que en Chile se articula una fuerza política que dice claramente que cree en la soberanía, que cree en el derecho absoluto del voto, del votante en Chile para decidir su futuro político. Y 3, que cree en la libertad, pero la libertad articulada desde el votante, articulada protegiendo al ciudadano de las estructuras de poder. Y aquí no solamente estoy hablando de las estructuras de poder del Estado, aquí estoy hablando de las estructuras de poder que se pueden dar, por ejemplo, de la mano de colusiones de empresarios o de organizaciones internacionales o de las mafias. Nosotros tenemos que proteger la libertad de la gente de todas las amenazas que se presenten. Y este frente, ¿cierto? ¿Sería un frente o sería un partido político? Porque si hablamos de frente sería quizás varios partidos, ¿no? O movimientos afines. Cuéntame. No, sería un partido político, pero un partido político que permita una cierta diversidad también dentro de su fila, ¿no? En ese sentido, la doctrina, el camino es claro, pero pueden ponerse acentos distintos de la mano de lo que son ciertas doctrinas que yo creo que son compatibles en esencia, como puede ser el elemento conservador con el elemento libertario. Son esencialmente compatibles en la medida en que efectivamente, te lo voy a plantear así, yo como libertario creo que tú puedes tener una vida conservadora en una sociedad libertaria. Creo que una sociedad libertaria automáticamente, al tener menos incentivos perversos generados por el Estado, ¿ya?, se transforma en una sociedad más conservadora. ¿De acuerdo? O sea, no existiendo los incentivos perversos, automáticamente la sociedad empieza a funcionar como lo ha hecho tradicionalmente. O vuelve a funcionar como lo ha hecho tradicionalmente. En la medida en que los conservadores acepten esa premisa de no utilizar al Estado, entonces, para tratar de forzar una sociedad conservadora, ¿ya?, nos vamos a entender perfecto. Pues yo soy conservador socialmente, pero no creo en el instrumento Estado. El Estado, por lo demás, uno tiene alternancia en el poder. Eso significa que el instrumento que uno utiliza para crear sociedad, después lo utiliza la izquierda para destruir sociedad. Y ustedes sabrán que es mucho más fácil destruir que construir. Claro que sí. ¿Ya? Ok. Entonces, libertario,
conservadores, soberanistas, podemos perfectamente bien ir de la mano en este proyecto para recuperar lo que en algún momento fuimos y mejorarlo, porque tampoco todo lo pasado ha sido perfecto. Siempre hemos tenido, por eso no somos un país desarrollado al nivel de Suiza, porque nos falta mucho para tener incluso Suiza no es perfecta, entonces nos falta mucho para ir avanzando en esa dirección, pero eso también tiene enormes ventajas, porque en una primera, digámoslo así, cuando tú estás en cero, es fácil duplicar o triplicar la mejora. Difícil es cuando tú estás bien arriba, seguir mejorando. Nosotros podemos mejorar mucho, con relativamente poco esfuerzo. Y yendo un poco más al hueso, yo sé que la gente quiere saber esto, en los próximos 2 años, ¿te vas a reelegir como diputado o sí vas a hacer una carta presidencial? Mira, de momento estoy jugando con la posibilidad de ir a la primaria que había ofrecido Chile Vamos. Ya, pero Chile Vamos haría una primaria como oposición, ¿no? No como, claro, dicen que, no como va a ser la primaria de la derecha. Entonces va a ir José Antonio Castro, bueno, el que quiera ir a la primaria. ¿Por qué no va a ir a la primaria por último a discutir y a conversar? Para joder. Ustedes me entienden. Sí, por supuesto que sí. Una pregunta. ¿Con quién te identificas mejor? O si tú fueras presidente de Chile, ¿Portales o Pinochet? En la situación en que estamos ahora, Portales. Muy bien. ¿Y por qué? Los desafíos son muy parecidos. Las bandas criminales que asolan el país, la institucionalidad bastante venida a menos. Portales. Portales de todas maneras. Sí, de momento. Muy bien, espectacular. Y te quiero mostrar un pequeño video ya saliendo de Chile, ¿no? Y en honor al tiempo, que nos quedan unos minutitos, vamos a revisar un video de Javier Milei de una entrevista que le dio al Wall Street Journal. Plan B. No hay plan B. No hay plan B para hacer las cosas bien. Haces las cosas bien o las haces bien. Porque si el plan B es empezar a hacerlas más o menos o negociar, esa es la historia de Argentina. Así estamos. Entonces, los Key Value Drivers del programa no se negocian. ¿Qué te parecen las palabras de Javier Milei? ¿Qué te parece esta revolución, ¿no?, que está implantando Javier Milei en la República Trasandina? A mí me parece espectacular. Supongo que hay muchos personeros en lo que se supone es nuestro sector político, y digo se supone, que les da tirria a una cosa así, porque no está negociando, porque no está llegando a acuerdos, porque no... ¡Ay, qué cosa más terrible! No está dando señales de gobernabilidad, preguntándole a los zurdos qué es lo que puede hacer. ¿Ah? Muy bien. Oye, parece que esa es una cuestión en la derecha chilena. Bueno, por favor, ¿puedo ser un poquitito de derecha? Le preguntaron a la izquierda. ¿No? Una cosa tan enervante, para ser bien honesto. Me encanta la actitud de Milei. Las cosas se hacen. Y bueno, júzguenlo por los resultados. Júzguenlo por los resultados. Si le dan el tiempo, Milei lo van a poner de presidente vitalicio. Si le dan el tiempo de que sus medidas tengan efecto, Argentina va a ser Singapur con recursos naturales. Nos vamos a estar yendo nosotros para allá. No, ya estamos tirando el... ¿Ah? Pero si la libertad es lo que te hace rico. El gran secreto del gobierno militar para avanzar económicamente al final, porque lo que tuvo que hacer el gobierno militar fue desmontar todo el sistema de control económico, primero, ¿ya? El gran secreto fue dejar que la gente trabajara tranquila y que no la estuvieran fregando todo el rato. Ese es todo el secreto. Nada más.
que la gente tomase sus decisiones tranquila y se pudiese quedar con la mayor parte de lo que ganaba. Y con eso desató el desarrollo económico en Chile como no se había visto nunca. Solo eso. No es que el gobierno militar haya hecho más en materia económica, hizo menos. Exacto. Hizo menos. Pero tenía la libertad, ¿cierto?, de no tener un Congreso en contra, de no tener jueces prevaricadores, tenía otro sistema, ¿cierto? Los jueces en Chile vienen fallando desde 1900. No, 1800. Desde 30. Portales ya se quejaba de los jueces. Sí. Sí, Portales ya se quejaba de los jueces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, el Poder Judicial en Chile ha sido probablemente uno de los elementos que nos ha mantenido en el subdesarrollo. Así de duro soy. Creo que el Poder Judicial chileno, al no impartir justicia ecuánimemente, y aquí estamos hablando de todos los periodos, incluido el periodo del gobierno militar, donde si el Poder Judicial se hubiese puesto los pantalones se habrían evitado una serie de tropelías, ¿ya? Pero si el Poder Judicial fuese un Poder Judicial como corresponde, Sebastián Piñera no habría sido presidente. ¿Sí? ¿Por qué dices tú? Si el hombre estaba procesado, estaba condenado en segunda instancia, después le salvaron el pellejo. No habría sido presidente. Hay mucha gente aquí, mucha gente en la política, que habría respirado aire colado. Y probablemente ese ejemplo habría servido para que el resto se portara como corresponde. Esa es la verdad. Yo el Poder Judicial en Chile conozco jueces que son buenos jueces, no quiero extenderlo a todos, pero el Poder Judicial como sistema tiene un problema serio. Uno, no es independiente efectivamente, depende de los políticos, ¿ya? No tiene independencia económica en ese sentido, todos los años tienen que andar mendigando por los recursos. Y por otro lado, está, creo yo, permeado no siempre por la mejor gente. O sea, hay un tema ahí, y tiene otro problema más. ¿Quién controla a los que controlan? Yo en su momento propuse un tribunal de prevaricaciones externo, con jueces que fuesen elegidos de entre los abogados de Chile que hubiesen cumplido ciertos requisitos por sorteo, para que no pudiesen meterse los políticos sus sucios dedos. Y que fueran ellos los que juzgaran entonces a los jueces cuando se metían cuando había un caso de prevaricación. Pero eso fue rechazado. Ahí, saludos Hernán Larraín. Sí, claro. No les gusta. Quieren el control sobre el Poder Judicial. Tú no puedes tener una república con un Poder Judicial que no funciona. El Poder Judicial, si me es dado en mi vida política corregir en algo el Poder Judicial, mejorar su gestión, mejorar su independencia, mejorar también la calidad de su personal, yo me doy por pagado. Creo que haber hecho un aporte importante a Chile. Así es. Y la última pregunta, ya en honor al tiempo, como decía, ya voy como 3 últimas preguntas, Johannes, perdóname. Está bien, adelante. Pero, bueno, vimos lo que pasó en el desastre del 2019, ¿cierto?, con la actitud del presidente de la República. Si tú estuvieras en esa situación, ¿defenderías la Constitución y la patria? En primer lugar, yo defendería la Constitución, evidentemente que defendería la Constitución. En segundo lugar, probablemente la cosa habría terminado muy fea. Muy fea. Porque a mí no me hacen un golpe de Estado. Muy fea para los malandrines, ¿no? Para los malos, porque para el resto, para las personas de bien. Probablemente la cuestión habría... Lo que sucede es que aquí tú tenías a toda la prensa leonando a la gente contra el gobierno, contra el Estado, contra la Fuerza de Seguridad, etc. Esto habría terminado muy feo. Así que quizás, y aquí voy a decir una cosa que es bien rara, quizás el camino de Piñera en ese momento de simplemente no caer y permitir que todo este desastre se produjese,
ha tenido algo bueno. ¿Y sabes qué ha sido? Bueno, El desengaño de la izquierda. ¿cómo así Sí. el desengaño? Porque ellos trabajaban sobre la base de una ilusión, de mentiras. Pero todo lo que ha sucedido de la mano de lo que fue el plebiscito del 4 de septiembre, cuando se les cayó su proyecto refundacional, ¿qué es ese proyecto refundacional? Ese proyecto refundacional es su proyecto político para Chile. Claro. El 60 y tantos % lo rechazó. Después, su gestión de gobierno ha sido desastrosa. Van a seguir perdiendo. Nosotros vamos a quedar inmunizados, espero yo, por un buen rato con respecto de las ideas de izquierda más extrema. Y este es el momento también en el cual nosotros vamos a tener que entrar y corregir ahí donde a nivel social tenemos que corregir para impedir que se vuelva a repetir un escenario así en 1 o 2 generaciones más. Y donde tenemos que corregir en la educación. En la educación tenemos que entrar y sacar a todos los atrias, a todos los subversivos que andan llenándole de basura la cabeza a nuestros estudiantes. Así es. Y eso es posible, interesantemente en este momento, eso es posible porque tiraron el elástico tanto que en 2 años más la piedra puede salir para el otro lado con una velocidad que no van a poder parar. Entonces, quizás Dios quiere en Chile, Dios ama a Chile. Yo habría reaccionado de otra manera, no teniendo confianza en que no hay mal que por bien no venga. Claro. Pues resulta de que efectivamente zafamos, estamos aprendiendo, tenemos que dar la pelea cultural, tenemos que ganar la guerra cultural. Hemos sido capaces a través de redes de galvanizar muchísima gente que, por ejemplo, la que está viendo este programa, que ahora tiene una formación política distinta, más avanzada de lo que teníamos hace 5 años atrás. Hace 5 años atrás la derecha era, en el mejor de los casos, sabía leer su tarjeta de crédito. Ha cambiado mucho, tenemos gente preparada, gente dispuesta a ir a dar la pelea. Eso ha hecho, tenemos un cambio de paradigma, todavía no lo estamos sintiendo realmente, pero el cambio de paradigma se está produciendo. Sí, Y ha sido lento, ¿no? Y la reacción va a ser mucho más potente de lo que podríamos haber llegado a imaginar. La represión, este es un análisis ex post, ¿ya? Porque yo era partidario de ir y dejar la escoba, ¿ya? Pero la represión, lo único que habría servido habría sido para generar mártires, 1. 2, habría recuperado el control, sí, pero habría creado una épica. Se habría solidificado la épica del 1810. Yo estoy siendo autocrítico, ¿eh? Aquí. Se habría solidificado la épica del 1810. Y esto no significa de ninguna manera que yo diga bien Piñera y si lo hiciste bien. No, esto es, nos salvamos de cuevazo. Porque Dios es grande y porque estos cabros que llegaron al gobierno son una manga inepto. Y porque se pasaron completamente rosca. Pero eso no lo podía saber el presidente en ese momento. ¿Ya? Es decir, porque Dios es grande. Alá Akbar, como dicen los árabes. ¿Ya? Entonces, pero analizando el devenir de todo este fenómeno, tenemos que reconocer que tuvimos mucha suerte. Mucha suerte. Y nos han dado, y tenemos una segunda oportunidad ahora, y esta segunda oportunidad la tenemos que aprovechar. Y la tenemos que aprovechar para recuperar a Chile, para mejorar lo que está mal, y especialmente para dar la pelea por las ideas de la libertad y no confiarnos nunca más en los cantos de sirena de aquellos que venían a decir, no, si, oye, no, se acabó esta cuestión del socialismo. No, tienes que pelear por siempre. Tus retatanietos van a tener que pelear por conservar la libertad. Siempre van a haber enemigos, internos y externos. Y ahora nos toca a nosotros pelear, a todos. Así es. Ah, sí, y el COVID, ahí lo decía un comentarista. El COVID, pucha, le salvó el pellejo a Piñera. Claro, de todas maneras que sí. Bueno, te quiero agradecer, Johannes, por haber participado en el capítulo del día de hoy. Hace tiempo que estábamos tratando de tenerte en este programa, así que nada más que agradecerte y darte unos últimos momentos para que te despidas del público que te está viendo en este momento. Ya 750 personas conectadas
en el directo. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes, porque el trabajo que yo hago no lo podría hacer sin ustedes. Nosotros, de alguna manera, hemos logrado saltarnos la prensa a través de las redes, y eso ha sido gracias a ustedes. Nos hemos saltado a los poderes que están establecidos, conservando ciertas estructuras que les dan ventaja, gracias a que la gente ha despertado y está haciendo un trabajo individual también que está teniendo efectos macro, está teniendo efectos en el país. Entonces quiero agradecer a ustedes, porque si no yo sería una voz perdida, probablemente ni siquiera habría llegado al Congreso. Y ese agradecimiento va de la mano de un compromiso o de una solicitud, de que sigamos trabajando juntos, porque, como dicen por ahí, la unión hace la fuerza. Así es. Y la unión nos va a dar la fuerza, no para hacerlo perfecto, porque nunca lo vamos a hacer. No hay cosas perfectas, no hay seres humanos perfectos, no hay sistemas perfectos. Pero para hacerlo mucho mejor y para hacer de nuevo vivible a nuestro país. Así que un abrazo grande a todos ustedes y viva Chile. Bueno, muchas gracias, Johannes, que tengas un lindo día y unas excelentes vacaciones junto a toda tu familia. Muchas gracias. Cuídense. Ha sido un placer. Hasta luego.